En ese sentido es muy importante que armemos un discurso político. El discurso técnico, económico, de política económica, es fundamental porque aporta pedagogía, aporta razón, pero nosotros tenemos que transformar ese discurso en un discurso de agitación, en un discurso de conciencia social. Tenemos que asumir el compromiso de ayudar a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro Estado a tener otra visión, tener otra perspectiva sobre el mundo en el que se encuentran. El Estado, el sistema, se está manteniendo porque de alguna manera está reivindicando una serie de valores en un discurso socialdemócrata con una práctica absolutamente liberal y despiadada, con una práctica que merece ser llevada a los tribunales porque está llevando a la miseria y está llevando a la muerte a muchas capas de la población. En ese sentido, el discurso político tiene que denunciar, tiene que ser capaz de armar otra forma de ver el mundo. Nosotros tenemos que hacer pedagogía, pero tenemos sobre todo que asumir que nosotros somos muy importantes como movimiento, pero somos importantes en la medida en que sabemos trascendernos, que sabemos ir al conjunto de los movimientos sociales que son más activos en nuestro Estado y generar una lucha, generar una conciencia, generar una agitación que sea útil. De alguna forma, el denunciar el discurso, la práctica liberal que se encuentra en la actuación política de los partidos hegemónicos en nuestro país, es denunciar que ese discurso socialdemócrata, que ese discurso del Estado de Derecho, que ese discurso de la soberanía de los ciudadanos y las ciudadanas es una absoluta mentira. Por eso a mí me parece tremendamente acertado la propuesta que se ha hecho en inicio de la reforma de la Constitución desde la Constitución, que descubra y denuncie lo que es la práctica política de utilización de la normativa de nuestro cuerpo jurídico al servicio de unos intereses que no son los ciudadanos. Es difícil que nadie apoyase un sistema que se basa en la desconfianza, que se basa en la trampa, que se basa en la puñalada, que se basa en la competitividad hasta la muerte. Ese es nuestro sistema, puro y simplemente. Nosotros, si queremos actuar como movimiento, tenemos que ayudar a realmente este punto de vista que quede claro y que se transforme en agitación y en transformación social. Gracias. Ahora es el turno de Fran. Y luego... portavoz del grupo de trabajo de política de la Asamblea de Alcorcón, que estuvimos reunidos el miércoles para tratar este mismo tema. Entonces, lo que quería plantear, bueno, consensuamos un texto y quería plantear un par de cosas que he echado de menos en la maravillosa exposición que han hecho los compañeros de Economía. Se ha hablado de que esta reforma vulnera artículos de la Constitución que dicen que España es un Estado social y demás. El primer punto que consensuamos en Alcorcón es que esta reforma lo que vulnera es el artículo primero del título preliminar de la Constitución, que dice que la soberanía nacional reside en el pueblo. ¿Por qué? Porque es una reforma que viene de presiones de gobiernos y poderes financieros exteriores. ¿Vale? Pensamos que esto es muy importante, porque lo que se está vulnerando primero es nuestra soberanía nacional. Entonces, si no tenemos independencia política, ¿cómo vamos a hablar de democracia? Ya es imposible. O sea, la independencia va unida a la libertad. Y luego, tengo aquí los textos sobre los que trabajamos, y hay una diferencia que teníamos, ha dicho un compañero antes, que bueno, que lo habían planteado con carácter de urgencia para un poco atarnos de manos a la hora de refinanciar y demás, pero que no se entendía muy bien porque esto solo se empezaría a aplicar a partir de 2020. En Alcorcón partimos de que la ley, que lo que va a imponer es que el déficit no pueda superar el 0,4%, se tiene que cumplir a partir de 2020, o sea que en 2020 nuestro déficit, que ahora mismo es de un 7% del PIB, tendrá que ser del 0,4%, con lo cual sí les corre prisa, porque tienen que empezar a recortar ahora, ya. O sea, no es a partir de 2020 se aplica la ley, no, tienen que empezar a recortar ya, tienen que recortar un déficit, o sea, un gasto. El déficit es el gasto que está por encima de los ingresos, ¿vale? Pues ahora mismo es de 70, o sea, el recorte que tienen que hacer es de más de 70.000 millones de euros al año. O sea, despidámonos de nuestro estado, estado de bienestar, de todos los servicios públicos, despidámonos, son 70.000 millones de euros
lo que tienen que recortar es recortar de un 7% del PIB, que es más de 1 billón de euros, a un 0,4, es reducir un 6,6% de 1 billón de euros. Bueno, la diferencia que teníamos, lo que quería plantear. Luego es el turno de... Pública es una falacia increíble. Resulta que todo este tema empieza con Obama, que resulta que para el 2 de agosto tenía que aumentar el techo de la deuda pública, pero es que es una falacia increíble. De repente nos dicen que es que si no suben la deuda pública entran en situación de impagos, ¿vale? Pero es que si nos damos cuenta, lo que están haciendo es únicamente diferir en el tiempo, retardar que el sistema capitalista poco a poco se agote. Porque ¿hasta cuándo van a poder aumentar la deuda pública? ¿Hasta cuándo va a ser el techo último? Porque vale, ahora aumentan la deuda pública y dice Obama, vale, sí, vamos a aumentar la deuda pública, pero aparte, para ir reduciendo ya y amortizar capital, vamos a ir recortando gasto público. Pero vale, recortan gasto público, eso no se lo discuto. Pero están aumentando el gasto militar. Y allí en Libia todos los días se gastan millones de dólares. Es mentira lo que dicen. No se trata de recortar gasto público para amortizar capital de deuda, porque están aumentando la deuda con el gasto militar. Con lo cual aquí hay mucha falacia. ¿Hasta cuándo y la guerra va a continuar? Ahora es en Libia, mañana podrá ser en Siria, mañana podrá ser en otro lugar. Porque hay una cuestión de fondo en que estamos trabajando a largo plazo. Y es que también detrás de esta crisis capitalista hay una crisis de los recursos naturales, una cosa que estuvimos comentando largamente. Bueno, había diferentes perspectivas, pero hay una cosa, que el petróleo se está agotando, ya hay guerras por el petróleo y gastan millones. Aquí en España, Zapatero, no sé con qué vergüenza, nos hacen los recortes sociales y estamos nosotros implicados en la guerra de Libia, tenemos soldados en Afganistán. ¿Por qué no empezamos por ahí en lugar de hacer recortes sociales? ¿Por qué no sacamos a las tropas de Afganistán? Incluso más allá. El 15M se define un movimiento pacifista. Habría que definir pacifismo en muchos conceptos. Pero si realmente somos pacifistas, ¿por qué no exigimos la abolición del ejército y que todo el capital que se invierte en el ejército, que vaya a educación y a sanidad pública? Si somos realmente pacifistas, ¿por qué exigimos este tipo de políticas? Si realmente somos pacifistas. Detrás del concepto de deuda pública hay muchas falacias escondidas. Pero tenemos muchas falacias escondidas dentro del tema de reforma constitucional. Para empezar, habría que decir que esta Constitución surge de un chantaje. En el año 78 los españoles teníamos dos opciones. Bueno, los españoles que vivían en aquella época. Yo nací en 77, no votaba. Pero bueno, mis padres y mucha gente, muchos de los padres de los que estáis aquí ahora, tenían dos opciones. Nuestros padres o votaban la Constitución o volvían a la dictadura militar, venían los militares, era un chantaje. Realmente la gente no votó libremente, la gente votó la Constitución con miedo a los militares, con miedo al fascismo aquí en España otra vez. Con lo cual, para empezar, que esta Constitución no es una Constitución que surge de la libertad de derecho de un pueblo, sino que surge del miedo. Y para empezar, ya de por sí tiene que ser criticable. Hay que elaborar una teoría crítica de esta Constitución. Ahora encima no la quieren modificar, pero una modificación totalmente de derechas. Hay que empezar por decir que esta Constitución, de base, es una Constitución que surge del miedo, que realmente no es representativa de muchas de las personas que vivimos aquí en España. Una Constitución que ya de por sí nos dieron como un paquete cerrado, con una monarquía que mucha gente no quería, pues se sentía republicana aquí en España. Que luego además nos dicen, hay que hacer recortes sociales y al mismo tiempo, ¿cuántos millones de euros damos todos los años a la Casa Real, por ejemplo? En fin. En relación a los un poco de agua. En relación a los recortes sociales que nos van a meter con la falacia de la deuda pública, lo que sí tenemos que empezar a pensar aquí es que salir a la calle. Pero tenemos que salir a la calle no para la defensa de que la Constitución no se modifique, sino para salir a la calle a favor de una verdadera Constitución social, en el caso de que realmente queramos Constitución, que no es otro debate que se podría hacer. ¿Qué modelo de Estado queremos? Son debates que tenemos que empezar así y tenemos que salir a la calle para defender lo público, para defender sanidad, para defender la educación, para defender el trabajo digno. Es curioso cómo al mismo tiempo que nos están pisoteando los derechos sociales con la reforma constitucional, al mismo tiempo, hoy mismo, por ejemplo, el gobierno está haciendo unas reformas laborales, unos nuevos contratos, que es que nos quitan ya la calidad de empleo, nos están quitando ya todo. Hay que salir ya a la calle. No sé si esto lo vamos a consensuar en esta asamblea o donde sea, pero hay que salir ya a la calle.
Y en relación, ya para terminar, no quiero extenderme, en relación a la cuestión sobre que en muchos foros en internet están surgiendo sobre que debemos exigir un referéndum, yo personalmente no exigiría un referéndum sobre si quiero o no esta modificación. Yo exigiría un referéndum para empezar si quiero o no monarquía, por ejemplo, porque es que a lo mejor no quiero monarquía de entrada, a lo mejor no quiero esta constitución para empezar. Habría que empezar a debatir estas cosas. Y en relación, en el caso de que por A o por B, hay mucha gente en internet que está tirando muy a favor del referéndum. Yo no estoy a favor del referéndum, lo vuelvo a decir, pero en el caso hipotético, haciendo una hipótesis de que realmente esto pudiera tomar auge, vamos a ser conscientes. Si hay un referéndum, saben que lo van a perder, Y en el caso que se hiciera referéndum, pasaría igual que la OTAN. Merece la pena ir a un referéndum, pues saben lo que va a pasar, va a ser igual que la OTAN. No va a ser vinculante, al final van a hacer lo que les da la gana. Por tanto, yo sinceramente, aparte de lo que han dicho los compañeros de economía, de que hay muchas formas de financiar la deuda pública mediante gravar el capital en lugar del trabajo, etcétera, el principio de suficiencia, etcétera. Yo personalmente, yo apostaría por empezar un debate público de verdad sobre qué modelo de Estado queremos, o si queremos Estado, o qué tipo de sociedad queremos realmente, y empezar a hacer una teoría crítica sobre nuestro modelo constitucional y sobre la forma de organizarse la sociedad. Y por supuesto, la verdadera lucha está en las calles y tenemos que empezar desde los barrios, apoyando las asambleas populares, creando poder popular, creando una nueva sociedad, pero desde las calles. Muchas gracias. A un acuerdo rapidito también para reformar la ley electoral. ¿Cuánto llevamos pidiendo eso? ¿Cuánto llevamos pidiendo que se pongan de acuerdo para hacer que un voto valga igual aquí que en cualquier otra parte? El 15M levantó en su momento, levantamos que un voto valga igual con el derecho al voto y la reforma electoral. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Que lo hagan ya, pedimos que lo hagan también. Igualmente, se aprobó la ley de la igualdad de sexo o la ley de la igualdad. ¿Y por qué no se han puesto de acuerdo para cambiar el título 2 de la Constitución respecto a la heredera de la corona? ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó la ley de igualdad? ¿Se la metieron al bolsillo? Otro punto. ¿Por qué tiene que ser este Congreso de los Diputados, que está a puertas de extinguirse, de acabarse, porque el 20 de noviembre votaremos por otro o votarán por otro? ¿Por qué lo hacen ahora? Un Congreso que para nosotros no nos representa propone una reforma de techo respecto al gasto público. Hemos dicho que no nos representa. ¿Por qué entonces no proponemos una alternativa ciudadana para que efectivamente tome esta Constitución y la actualice de acuerdo a las necesidades del pueblo ciudadano y de las libertades que tenemos? Ese es el debate. El debate no es referéndum o no referéndum frente a una norma. Yo no voy a participar para refrendar algo de un organismo que no está en condiciones de hacerlo porque está moribundo, está para extinguirse. ¿A qué me van a invitar a mí a refrendar qué? Yo votaría por